todos ustedes. Envío un saludo cordial a los que están viendo y se están conectando para escuchar, para meditar en lo que vamos a compartir en este momento. Quiero decirles que habíamos dejado un tiempo de no grabar estudios, ¿verdad? Aproximadamente, bueno, un tiempo de que no grabábamos ningún estudio, pero queremos en este año 2025 retomar estas grabaciones, estos estudios, y con el único propósito, hermano, de compartir lo que Dios ha dado a mi vida, la palabra que Dios ha dado a mi vida, poderla compartir con cada uno de ustedes. Les agradezco el que en esta hora estén listos y expectantes de lo que vamos a compartir el día de hoy. Y para introducir, ¿verdad?, este estudio, quiero decirles que en lo personal acostumbro estar escuchando las noticias. Y yo sé y entiendo que muchas veces las noticias que escuchamos, sea en el canal que sea, ¿verdad?, sea la organización que sea, pues realmente las noticias a veces hay mucha violencia, maldad, que secuestro, que muertes, etcétera, etcétera. Pero también no todos los días, ¿verdad?, salen noticias pues interesantes. Y este es el caso. Este video, esta conferencia, este estudio, esta meditación, esta reflexión, precisamente salió de escuchar una noticia. Me llamó la atención, captó mi atención cuando estaban explicando y dando esta noticia. Es una noticia que no solamente es a nivel local aquí en nuestra ciudad, sino es una noticia que afecta o interviene, ¿verdad?, es a nivel mundial. Entonces, por eso es que me llamó mucho la atención, mucho interés, y entonces empecé a investigar, empecé a estudiar, empecé a recordar algunas cosas que había estudiado y visto aquí en la palabra del Señor, y de ahí salió este tema, y de ahí es que vamos a estar viendo algunas otras grabaciones referente a este tema. Me ha pasado, quiero decirles que esto que les he compartido, me ha pasado en otras ocasiones, que viendo algunas noticias, pues el Señor me habla, pongo atención, capta mi atención, y entonces empiezo, ¿verdad?, a estudiar, a meditar, y Dios me va guiando, Dios me va indicando, y he hecho así algunas grabaciones. Por ejemplo, recuerdo que en años pasados, en cierto país del otro lado del mundo, un volcán estaba haciendo erupción, y de esa noticia yo pude sacar unos 3 estudios, 3 grabaciones, y precisamente, ¿verdad?, hablaba del volcán, de los volcanes. Por ejemplo, la Biblia habla de los volcanes, aunque usted no lo crea. No viene la palabra volcán, en la Biblia habla de montes que humean. Tal vez algunos de los que están viendo esta grabación recuerdan ese estudio, esa grabación, pero sucedió así, que yo viendo alguna noticia, capta mi atención, empiezo a meditar, empiezo a reflexionar, empiezo a investigar, y luego, ¿verdad?, el Señor me pone los pasajes o las citas, ¿verdad?, que se relacionan con este tema. Así es que esta grabación es exactamente lo que me pasó. Estaba viendo las noticias, captó mi atención, porque repito, no es una noticia que afecte solamente a nuestra colonia ni a nuestro país, sino que es una noticia que afecta a todo el planeta Tierra. Se oye un poco exagerado, pero así es, ¿verdad? Y bueno, la noticia, antes de eso quiero leer un versículo que está ahí en Primera de Corintios, Primero libro de Crónicas, capítulo número 12, y dice el verso 32.
dice, de los hijos de Isaacar, 200 principales. Y aquí es el texto, hermano, que quiero que pongamos atención. Dice, entendidos en los tiempos y que sabía lo que Israel debía hacer. Este texto del primer libro de Crónicas, capítulo número 12, verso número 32, dice que en Israel había un grupo de personas de alguna tribu, de la tribu de Isaacar, y dice que eran 200. Y esos 200 personajes tenían una característica. Dice que eran entendidos en los tiempos. Y no solamente eso, sino dice, y que sabían lo que Israel debía de hacer. Este texto a mí me habla mucho y este texto, hermanos, fue escrito hace cientos de años atrás. Fue en el tiempo del rey David, imagínense, que se escribió este texto. Y narra este texto de que había un grupo importante, y ese grupo importante entendían, como dice aquí, entendían los tiempos en que estaban viviendo y que sabían lo que tenían que hacer. Y yo, meditando en este verso, amados hermanos, amigos y los que están viendo este video, meditaba, y yo creo que en la iglesia cristiana evangélica en general, creo que nos está faltando que dentro de nuestras iglesias haya hermanos o un grupo donde realmente estén entendidos, entiendan los tiempos en que estamos viviendo. Sí, amado hermano, yo sé que en nuestra iglesia hay ministros de alabanza, que hay maestros, que hay evangelistas, que hay consejería, que hay predicación, que hay el grupo de jóvenes, que hay grupo de niños, de mujeres, de varones. Está bien, está excelente, y es necesario que la iglesia tenga todo esto. Pero creo, y es mi opinión al leer este verso, que en la iglesia también debe de haber hermanos o un grupo o siervos, pastores o maestros que puedan transmitir a la iglesia, al pueblo en general, los tiempos en que estamos viviendo. Y no solamente entender los tiempos en que estamos viviendo, sino también saber qué hacer, que es también importante. Así es que en este verso yo aprendo a que debemos abrir nuestros ojos y tratar de entender con la ayuda de Dios el momento, los días, el tiempo en que estamos viviendo. Yo sé que ya es muy trillado la frase de que pues son los que estamos viviendo los últimos tiempos, que Jesucristo viene, y yo sé que muchas veces lo decimos a la iglesia, pero como que la iglesia pues ya lo toma muy a la ligera o muy normal el mencionar que Jesucristo viene, de que hay muchas cosas a nuestro alrededor, pero yo creo que es importante. Y de ahí es que yo estuve orando y le dije, Señor, pues ayúdame a poder compartir un poquito de algo que yo entiendo que lo que estamos viviendo en estos momentos, en esta época, en nuestros días. Y bueno, para ya no dar más introducción, les decía que yo veía hace como 15, 20 días las noticias, y el reportero guiaba a los oyentes a escuchar la noticia de que la NASA, los científicos, a través de los actuales telescopios que son superpotentes, han descubierto un asteroide.
Ese asteroide lo descubrieron hace aproximadamente como un año. Y el nombre de este asteroide le han puesto 2024 YR4. Y esto es algo científico, amado hermano. La NASA empezó a ver este asteroide y empezó a estudiarlo, a observarlo, a calcular el tamaño, calcular a qué velocidad viene. Y ellos, la NASA y los científicos y los que observan y estudian el universo, las estrellas, calcularon que ese asteroide es muy probable, hay muchas probabilidades de que ese asteroide pueda impactar al planeta Tierra. Y que si eso llegara a pasar o si eso pasa, eso sería en el año 2032. Y vuelvo a comentarte, a mí captó mi atención esta noticia porque no es una noticia cotidiana, no es una noticia, vea, que se escucha o que se ve todos los días. A partir de que yo vi esa información, esa noticia, empecé a investigar. Y sí, he estado investigando y me he metido a YouTube y me he metido a algunas páginas y todo eso. Y efectivamente, es ya una realidad que ese asteroide llamado 2024 YR4 va a impactar en el año 2032 al planeta Tierra. Pero déjeme decirle que la NASA y los que estudian todo eso están preocupados, porque aún, vea, ellos están dentro de sus límites, están calculando dónde puede caer, qué efectos puede hacer, etcétera, etcétera. Dentro de algunas cosas que estuve investigando, me di cuenta, y yo creo que muchos de los que están viendo este video estarán de acuerdo conmigo, que a lo mejor usted piensa o dice, ay, hermano Valentino, pastor Valentino, maestro Valentino, eso ha ocurrido ya en años pasados, no es ninguna novedad. Y efectivamente, dentro de las cosas que estudié, se cree que hay una hipótesis de que precisamente un asteroide cayó al planeta Tierra y fue que todos los dinosaurios se extinguieron. En nuestro país, una de las cosas que también pude averiguar e investigar, en nuestro país, ahí en el estado de Yucatán, hay un museo, sí, hay un museo de asteroides, donde han recopilado, vean, algunos asteroides que han caído del espacio, que han caído del universo a nuestro planeta Tierra. Así es que por una parte tú me puedes decir, bueno, eso no es una novedad o una gran noticia, porque ha ocurrido en el pasado y está comprobado científicamente que en el pasado han caído asteroides y meteoritos, vean, que han venido del espacio y han caído sobre nuestro planeta Tierra. Y repito, la hipótesis de que los dinosaurios fueron acabados porque cayó un gran asteroide a nuestro planeta Tierra. Pero eso fue en el pasado y está comprobado científicamente que ha habido en diferentes épocas, en diferentes años, que esos asteroides han caído en este planeta Tierra. Pero, aquí viene el pero. Los que han estudiado este último asteroide que fue descubierto hace un año, que se llama 2024 YR4, dicen que es un asteroide de un tamaño considerable, de un gran tamaño. Y entonces están estudiando, ¿verdad?, la velocidad, están estudiando el trayecto, están estudiando, amados hermanos, ¿verdad?, en qué parte puede caer este asteroide que va a afectar no solamente
un país, no solamente un continente, sino aún a todo el planeta Tierra. Y ahorita te lo voy a compartir. Cuando yo escuché esta noticia, como les digo, empecé a estudiar y a averiguar y recordé, amado hermano, que un tiempo he estudiado o he leído el libro de Apocalipsis. Y déjame decirte que Dios me guió y fui al libro de Apocalipsis, y déjame decirte lo que el Señor me mostró o lo que he podido descubrir. Sabemos que a veces el libro de Apocalipsis nos da un poco de miedo, de temor, de leerlo, estudiarlo o meternos en ese libro. ¿Por qué? Porque hay diferentes líneas para poder interpretar el libro de Apocalipsis. Tú y yo lo sabemos. Ahora, yo no quiero tener, no estoy aquí para decir que tengo la razón o que lo que voy a decir es la ley. No. Yo solamente quiero compartir contigo lo que el Señor, repito, me enseñó o me recordó o lo que he estudiado. Sé que no soy el único, porque tampoco estoy aquí diciendo, soy el único. No, tampoco estoy aquí para decir, yo tengo la respuesta. Tampoco quiero convencerte y decir que lo que estoy diciendo va a ser así, tampoco. Solamente el deseo mío es compartir contigo algo que el Señor me mostró a mí, pero que parece lógico. Y ahorita lo vamos a ver. El libro de Apocalipsis, tú y yo sabemos, el capítulo 1 es una introducción. El capítulo 2 y 3 son cuando hablan a las 7 iglesias. Después en el capítulo 6 y 7 habla de los 7 sellos. Dentro de esos 7 sellos, acuérdense que ahí vienen los 4 jinetes del Apocalipsis. Vean, allá en el capítulo 6, por ejemplo, viene la guerra, el hambre, la muerte, etcétera, etcétera, etcétera. Pero después llegamos al capítulo número 8. Y en el capítulo número 8 de Apocalipsis nos habla de los sellos, que diga, de las trompetas. Y déjame compartir este versículo contigo de Apocalipsis capítulo 8, versículo número 8. Apocalipsis 8:8 dice así, escucha: el segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. A ver, quiero que nuevamente le voy a dar lectura y que tú recibas esta lectura en tu espíritu. Dice así: el segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Aquí en Apocalipsis 8, versículo 8, hablando de la segunda trompeta, Juan, nuestro amado hermano Juan, el discípulo amado, él tiene una visión y él escribe. Y él en esa visión observa y mira, dice que como una gran montaña ardiendo llegó al planeta Tierra. Y dice que cayó en el mar y que afectó al mar, ¿verdad? Y el mar se volvió en sangre, la tercera parte, y que todos los seres que estaban en el mar murieron, y aún las naves también. Ahora, yo he dicho, ¿verdad? Por ejemplo, hace un momento te decía que la Biblia no viene la palabra volcán, pero sí viene la palabra montes que humean, y que se refiere a los volcanes. Ahora, aquí
Juan no dice que sea un asteroide. Juan dice que es como una montaña ardiendo. Pero si Juan en nuestros días tuviera esta visión, estoy seguro que Juan escribiría que Juan vio un gran asteroide que impactó en la tierra, ¿verdad? Y que afectó el mar, y que el mar se volvió en sangre, la tercera parte, y los seres que estaban en el mar murieron y todo eso. Es lo que Dios a mí me guió o me enseñó o hizo que yo captara la atención. Ahora, yo vuelvo a decir, yo sé que el Apocalipsis tiene diferentes formas de interpretar. Yo sé que dentro de la Iglesia Cristiana Evangélica hay diferentes líneas para poder interpretar el Apocalipsis. Lo sé, lo entiendo, lo comprendo. Y sé que muchos, repito, de los que me están escuchando, pues tendrán su propia opinión, su propia línea para poder interpretar el Apocalipsis. Pero lo cierto, independientemente de eso, ¿vea? Lo cierto es que esto que estoy leyendo, que va a caer en el planeta Tierra un asteroide, o como Juan lo dijo, una gran montaña, ¿vea? Llena de fuego. Eso, independientemente de cuál línea o cuál escuela tengamos para interpretar el Apocalipsis, independientemente de eso, es que yo quiero llamarte la atención y decirte que esto va a suceder. Esa visión que tuvo Juan de ver como una montaña ardiendo caer sobre el planeta Tierra, repito, independientemente de la línea que tú tengas de interpretar Apocalipsis, esto va a suceder. Esto va a ser real. Esto no ahorita lo tenemos como una noticia, y te estoy comentando que la NASA descubrió ese asteroide y que viene con dirección y con velocidad, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que un asteroide, tarde que temprano, va a impactar al planeta Tierra y va a tener efectos que van a afectar no solamente, repito, a un país, sino tal vez a un continente, y tal vez no solamente a un país y a un continente, sino a todo el planeta Tierra. Entonces, de ahí es que yo quiero que tú y yo, como lo leí allá en Crónicas, estemos atentos, despiertos y vigilando el tiempo en que estamos viviendo, el momento, los días en que estamos viviendo. Y como decía ahí en Crónicas, pero no solamente entender el tiempo que estamos viviendo, sino saber qué hacer en este tiempo en que estamos viviendo. Sí, amado hermano, estamos viviendo días increíbles, días peligrosos, días desafiantes, noticias que jamás imaginábamos. Y a veces, repito, ya no estamos poniendo la atención necesaria o tal vez ya no estamos dando el lugar a estas noticias que estamos recibiendo. Hermano, hermana, joven, señorita, debemos entender el tiempo en que estamos viviendo. Debemos entender las noticias que escuchamos. Debemos entender esas noticias que no solamente afectan a un país, sino que afectan a todo un continente, y noticias que afectan a todo el planeta Tierra. Yo creo que esta noticia que descubrieron de ese asteroide, y yo te invito a que te metas a YouTube, a que te investigues en algunos otros medios de esta noticia, y es una noticia veredicta. O sea, no nos estamos imaginando o no estamos creando esta noticia. No. Esto va a ser real. Esto va a ser real. Según ellos, ¿verdad? Dice que en el año 2032. Yo sé que falta algunos años, pero vuelvo a decir,
debemos entender, conocer el tiempo en que vivimos y saber lo que tenemos que hacer. Ahora, esto que acabo de leer en Apocalipsis 8:8, yo sé que por lo menos hay 2 o 3 pensamientos diferentes. Algunos piensan y creen que todo esto va de los sellos y las plagas y las trompetas va a suceder cuando ya la iglesia ya no esté. Otros piensan que la iglesia va a pasar por los sellos, las trompetas y las copas. Otros piensan que solamente vamos a estar, ¿verdad?, mirando tal vez la mitad de todas las plagas y después nos vamos. Independientemente de eso, vuelvo a decir, esto que han descubierto y esto que dice Apocalipsis no es una noticia o no es una fábula, no es un cuento, no es para hacer una película, sino esto es una realidad, amado hermano. Yo lo creo así. Lo que dice Apocalipsis 8:8, la visión que vio Juan de una gran montaña que estrelló en el planeta Tierra, va a ser una realidad. Es verdadero. Yo lo creo, lo confieso, lo predico, lo enseño. Repito, si tú dices que la iglesia lo va a ver, está bien. Si tú dices que la iglesia no lo va a ver, está bien. Si tú dices que la iglesia tal vez sí, tal vez no, está bien. Lo que yo quiero llamarte la atención no es si no vamos a estar o si vamos a estar o si vamos a estar a la mitad. Lo único que yo quiero que tú entendamos es que esto va a ser una realidad. Y quiero mencionar una palabra, y que probablemente, digo y subrayo, probablemente ese asteroide que descubrió la NASA 2024 YR4, tal vez sea esa montaña. Y repito, hermano, tal vez. Yo no quiero que ustedes se lleven el pensamiento de que, no, es que el hermano Valentín dijo y afirmó. Yo no estoy en esa posición. Yo solamente te estoy diciendo que lo que dice la palabra del Señor se va a cumplir. Y que probablemente este sea el asteroide que se refiere Juan, que va a impactar a la Tierra. Ahora, yo sé que muchos van a decir, no, es que la Biblia no nos habla de qué día ni de qué año. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Puede ser, y por eso es que subrayé la palabra, puede ser. Puede ser. Hay una posibilidad que este asteroide, donde ya los científicos declararon abiertamente que viene directo al planeta Tierra y que va a afectar, impactar a nuestro planeta, es una realidad, es una verdad. No es ninguna ficción, no es ninguna teoría, no es ninguna película, no es ningún cuento. Los científicos han declarado que este asteroide se va a impactar y que es un asteroide de un tamaño considerable. Ahora, se me está yendo el tiempo, pero antes de terminar este tiempo, les decía que los científicos, los que están estudiando el trayecto, la velocidad, el tamaño de ese asteroide, han estado haciendo cálculos. Y según ellos dicen que en ciertos países va a caer este asteroide. Pero yo poniendo atención a lo que está en el libro de Apocalipsis, capítulo 8, verso 8, hablando de las trompetas, hay algo específico, hay algo claro en la palabra del Señor. Dice, el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego, fue precipitada en el mar. Fíjate, los científicos y la NASA están calculando los países en que probablemente llega a caer este asteroide. Pero la Biblia, amado hermano, nos está diciendo que ese asteroide no va a caer en ningún país en específico, sino va a caer en donde dice
en el mar. Vean cómo es sorprendente la Biblia, ¿no? Repito, los científicos dicen que tal vez en Colombia, que tal vez en África, que tal vez en Europa vaya a caer este asteroide. Pero la Biblia es tan sabia y cuando la leemos, la meditamos, la reflexionamos y nos metemos en ella, ese asteroide no va a caer en ningún país, va a caer en el mar. A lo mejor en el Océano Pacífico, tal vez en el Océano Atlántico, tal vez en algún otro mar o océano, ¿verdad? Es donde va a caer este asteroide. Ahora, no, con esto no quiero minimizar el impacto que va a traer ese asteroide. Porque si ese asteroide, como dice la Biblia, va a caer en el mar, imagínate los tsunamis. Cuando en el mar, ¿verdad? Cuando cae algo así, empieza a haber esa posibilidad de grandes tsunamis. Los tsunamis son grandes olas, olas gigantes, ¿verdad? Que avanzan y que llegan a tierra, afectando y destruyendo a cientos de kilómetros. Así es que cuando yo leía, más bien cuando yo oía esta noticia, repito, y el Señor me recordó precisamente de estos acontecimientos del libro de Apocalipsis, de estas situaciones que van a ser una realidad. Hermano, si tú y yo no estamos aquí, gracias a Dios. Pero aunque la iglesia no esté aquí, va a pasar. Ahora, si la iglesia va a pasar, si tu teoría es de que la iglesia va a pasar por los sellos, las trompetas y las copas, pues hermano, pues por lo menos tenemos que saber de dónde vienen estas noticias. Y si tú crees que a lo mejor vamos a pasar la mitad de las trompetas y la mitad de los sellos, pues repito, yo no te quiero cambiar tu pensar. Vuelvo a decir, yo lo único que quiero, amado hermano, invitarte, primer punto, a que reconozcamos el tiempo en que estamos viviendo, las noticias en que estamos escuchando, los acontecimientos que estamos viendo. En la próxima grabación también te voy a compartir algo sorprendente, algo también que ha impactado, igualmente es una noticia, y es en este mes de marzo. Va a pasar algo en este mes de marzo, pero lo dejo ahí en paréntesis para la próxima grabación. Ahorita solamente me estoy enfocando a esto, hermano, de este asteroide que fue descubierto, que es un gran asteroide de un tamaño considerable, de un asteroide en que los científicos han calculado, ¿verdad?, su trayectoria y que va a impactar al planeta Tierra. Y que según los científicos, repito, va a caer en ciertos países, pero no es así. La Biblia dice que este asteroide va a caer en el mar. Y sí, gran cantidad, ¿verdad?, de animales que viven en el mar van a morir y las naves también van a ser destruidas. Y el agua se va a convertir en sangre. Ahora, aquí hay otro punto interesante, amado hermano, que el agua se convirtió en sangre. ¿A qué te recuerda? ¿A qué nos llama? Nos lleva a nuestra mente cuando oímos que las aguas se convirtieron en sangre. Sí, efectivamente, nos recuerda a las plagas que Dios envió al país de Egipto. Y una de las primeras plagas es que el agua se convirtió en sangre. Y déjame decirte, amado hermano, que algunas de estas plagas que está mencionado aquí en las 7 trompetas van a repetirse o se van a volver igual que fue allá en Egipto con las plagas. Ahora, esto me hace pensar, hermano, que si Dios hizo ese juicio
allá en Egipto hace cientos y miles de años, Dios lo puede volver a hacer en un futuro no muy lejano. Si Dios fue capaz de convertir las aguas del río Nilo en sangre, Dios es capaz que cuando este asteroide inmenso caiga en el mar, no va a caer en ningún país, porque repito, la Biblia no se puede equivocar. El hombre se va a equivocar y el hombre dice que en cierto país va a caer este asteroide. Pero si yo leo la Biblia y yo creo la Biblia, ¿vea? La Biblia dice que ese asteroide va a caer en el mar, repito, tal vez en el océano Atlántico o océano Pacífico, no sé, pero la Biblia lo dice, que ese asteroide va a caer en el mar y que el mar, ¿verdad? Entonces la tercera parte de ese mar, de ese océano, se va a convertir en sangre. Recordando, repito, la plaga que Dios mandó ahí a Egipto. Vamos a estar estudiando este capítulo número 8 de Apocalipsis, hermanos, pero bueno, ahorita se me fue el tiempo y solamente vamos a dejarle hasta aquí, pero a un servidor se me hizo importante compartirlo. No es, hablaba con una hermana y me decía, es que me da miedo, me da miedo esto. Y yo le decía, esto no es para dar miedo, esto es para que tú y yo nos preparemos. ¿Te acuerdas que leí ahí en Primera de Crónicas 12:32, dice que debemos conocer el tiempo, pero no solamente conocer el tiempo, sino saber lo que tenemos que hacer en este tiempo? Esto es solamente un detallito, hermanos. Esto es solamente algo muy sencillo. Repito, no soy el único. No quiero que te lleves la impresión de que yo tengo toda la razón y que yo lo que digo, no. O sea, cada quien, hermano, pero sí quiero llamarte a tu atención a eso, de que todo lo que está escrito en el libro de Apocalipsis, sea independientemente de la línea que tú tengas, va a suceder, va a llevarse a cabo. Repito, no es una ficción, no es un cuento, no es una fábula, no es expectación, va a ser realidad. Y digo, probablemente, y subrayo y lo vuelvo a decir, probablemente ese asteroide que fue descubierto y que ya están, ¿verdad?, los estudiosos viendo dónde va a caer y qué daños va a ocasionar, probablemente sea lo que hemos leído ahí en Apocalipsis 8:8. Así es que, hermanos, veamos el tiempo en que vivimos y sepamos lo que tenemos que hacer. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Pues estar a cuentas con Dios, estar como esas 10 vírgenes, ¿verdad?, preparados con nuestro aceite para que cuando venga Jesucristo podamos irnos con Él. Y las otras 5 vírgenes tocaron, pero ya la puerta se había cerrado. Que tú y yo, hermanos, seamos de esas 5 vírgenes prudentes y no de esas 5 vírgenes insensatas que se quedaron. Así es que vamos a orar, vamos a dar gracias y vamos a continuar más adelante con más videos, con más estudios referente y relacionados a estos temas. Padre Celestial, en esta tarde, en este día, queremos darte gracias porque nos permites meditar unos momentos en tu palabra, Señor. Te doy gracias, Señor, porque, Señor, vemos que muchas veces la ciencia descubre y afirma algo que ya está escrito en tu palabra. Para mí eso es lo que he tratado de compartir en esta hora, que la ciencia, en este caso la NASA y los científicos y los telescopios, ¿verdad?, están afirmando algo que ya está escrito en tu palabra desde hace miles y cientos de años. Y esto referente a esa, como lo vio Juan, como Juan lo vio allá en el libro de Apocalipsis, como una gran montaña llena de fuego que cayó en este planeta Tierra y que cayó en el mar. Señor, eso va a suceder. Eso es una realidad. Eso es una verdad. Y tu palabra nos dice allá en primer libro de Crónicas que debemos entender
el tiempo en que vivimos. Y no solamente entender el tiempo en que vivimos, sino saber qué es lo que tenemos que hacer. Señor, ayúdanos a estar preparados, porque así lo dice tu palabra. Debemos estar preparados, debemos estar velando, debemos tener nuestro aceite en nuestras vidas. Que esto no cause miedo de los que están escuchando o van a compartir este video, que esto no cause temor, espanto, sino que al contrario, nos anime y nos motive a entregarnos y a buscarte con todo nuestro corazón, Señor. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.